El ambiente estaba cargado. Un día más en la política colombiana, con sus discursos predecibles, sus promesas vacías y el descontento palpable en el aire. La multitud, una marea de caras cansadas y esperanzadas, se había reunido para un acto público que parecía no tener nada de especial. Pero entonces, en medio de la monotonía, una voz se alzó. Era la de una niña, de no más de 10 años, su rostro enmarcado por la inocencia de su edad, pero sus ojos llenos de una seriedad que no le correspondía. Con una valentía que dejó a todos en silencio, se levantó y con la voz quebrada por las lágrimas, lanzó un grito que resonó en cada rincón de Colombia y del mundo. No quiero vivir en otra Venezuela. El grito que rompió el silencio. Esa frase, tan sencilla pero tan poderosa, rompió la barrera del silencio. No había retórica política, ni acusaciones complejas, solo la cruda y sincera verdad de una niña que temía por su futuro. En un instante, el vídeo de su intervención se volvió viral. Millones de veces compartido, se convirtió en el símbolo de una generación que no quiere repetir los errores de otros países. La escena fue tan real, tan cruda y tan sincera, que dejó en shock no solo a los presentes, sino a quienes la escucharon en todo el continente. La voz de esta niña representó el miedo, la esperanza y la desesperación de millones de familias colombianas que temen por su futuro. En los comentarios, miles de personas expresaron lo mismo, que ese grito no fue solo el de una niña, sino el de todo un pueblo que exige libertad, prosperidad y un camino diferente. Algunos la llamaron la voz de Colombia, otros dijeron que era el despertar de una generación que no se deja engañar. Un fenómeno que cruzó fronteras. Pero lo más impresionante fue cómo esta declaración cruzó fronteras. En Venezuela, muchos reaccionaron con dolor y nostalgia, recordando lo que perdieron. En México, Argentina y otros países, la historia fue compartida como una advertencia. Y en Estados Unidos y Europa, analistas políticos comenzaron a hablar de este momento como un punto de quiebre en la narrativa latinoamericana. Lo que parecía una simple intervención infantil se convirtió en un fenómeno mundial, un recordatorio de que la verdad, cuando viene de la inocencia, golpea más fuerte que cualquier discurso político. Hoy, esa niña ya no es solo una estudiante común. Es un símbolo de resistencia, una inspiración y una prueba de que el futuro de una nación también se escribe desde las voces más jóvenes. La pregunta que queda en el aire es: ¿será este el inicio de un cambio profundo en Colombia? ¿O será una advertencia que, como tantas otras, terminará silenciada por los poderosos? El grito de la niña colombiana, "No quiero vivir en otra Venezuela", fue más que una frase, fue la chispa que encendió una pradera seca. En las horas que siguieron a la transmisión, el vídeo se viralizó de una manera que los analistas políticos no podían entender. No era un clip de un artista o un meme divertido. Era el miedo genuino de una niña, y su honestidad golpeó más fuerte que cualquier discurso preparado. La pregunta que se había lanzado al aire al final de esa jornada ya no era una simple incógnita. Era la voz de una nación en una encrucijada. La reacción en cadena y la batalla por la verdad. El impacto fue instantáneo. Mientras las redes sociales se llenaban de apoyo para la niña, las fuerzas políticas se movilizaron. Aquellos en el poder, sintiéndose amenazados por la simplicidad y la potencia del mensaje, intentaron desesperadamente desacreditar el vídeo. Sus narrativas oficiales lo llamaron un acto de manipulación política, un montaje orquestado por la oposición. Los medios de comunicación afines al gobierno mostraron a expertos que, con una frialdad calculada, explicaban por qué la intervención de la niña no podía ser genuina. El objetivo era claro: sofocar la llama de la esperanza antes de que se convirtiera en un incendio incontrolable. Pero sus esfuerzos fueron en vano. La gente, cansada de las narrativas oficiales, no creyó una palabra. La inocencia de la niña era tan evidente que el intento de desacreditarla solo reforzó la creencia de que el sistema tenía miedo de la verdad. El vídeo, en lugar de desvanecerse, se multiplicó. Se subieron a la red miles de nuevos clips de colombianos, jóvenes y viejos, repitiendo la frase y compartiendo sus propias historias de miedo y desesperación. El grito de una niña se había convertido en el coro de una nación. Un cambio de rumbo inevitable. La niña, que había sido solo una estudiante, se convirtió en un símbolo de resistencia. Ella y su familia, que enfrentaron amenazas por un lado y ofertas de protección por otro, se vieron obligadas a tomar una decisión imposible. El gobierno, sin saber cómo manejar la situación, aumentó la presión sobre su familia, pero el clamor público, ahora en las calles, hizo imposible silenciarla por completo. El movimiento no se detuvo en las palabras. Inspirados por la valentía de la niña,
Los jóvenes de Colombia salieron a las calles de una manera que nadie había visto antes. No era una protesta organizada, sino una serie de actos espontáneos que demostraban el descontento. En las paredes, los grafitis decían: "Somos la voz de la niña". En las universidades, los estudiantes hablaban del miedo a convertirse en otra Venezuela. La frase ya no era solo una advertencia, sino un punto de no retorno. El gobierno, dándose cuenta de que sus tácticas de desinformación habían fallado, se vio en una encrucijada. Podían usar la fuerza y arriesgarse a una guerra civil, o podían reconocer la verdad y buscar una solución. En un movimiento sin precedentes, un alto funcionario del gobierno, en una conferencia de prensa, admitió que el mensaje de la niña había sido un despertar para la clase política. Era una concesión, un reconocimiento de que el miedo del pueblo era real y que las advertencias de la nueva generación no podían ser ignoradas. El legado del grito inocente. La historia de la niña ya no es solo un recuerdo viral. Es la prueba de que un solo acto de valentía puede cambiar el rumbo de una nación. Su grito, que una vez fue el eco de un miedo, ahora es el himno de una generación que se niega a repetir los errores del pasado. Y mientras el debate sobre el futuro de Colombia continúa, la voz de esa niña, que se alzó en medio de la multitud, sigue resonando. Porque en el ajedrez del poder, a veces, la pieza más pequeña es la que decide el juego. Y esa niña colombiana, con sus lágrimas y su voz, se convirtió en esa pieza, cambiando para siempre la forma en que su país ve su futuro.